Gozaos en el Señor, una guía espiritual para la alegría y la paz. Introducción a Gozaos en el Señor. En la guía espiritual Gozaos en el Señor nos invita a explorar el significado profundo de esta instrucción bíblica y cómo puede transformar nuestra experiencia cotidiana, centrándose en la alegría y la paz que provienen de una vida espiritual centrada en Dios. En la carta a los Filipenses, escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 61 después de Cristo, es el contexto bíblico en el que se encuentra esta instrucción, y refleja un vínculo profundo entre Pablo y la iglesia de Filipos, caracterizada por su generosidad y fidelidad. Del gozo en el Señor trasciende los sentimientos temporales y representa una disposición interior de confianza y satisfacción plena en Dios, incluso en medio de dificultades, y es una decisión consciente de centrar nuestra atención en Dios y sus promesas. La alegría espiritual es un indicador esencial de nuestra salud espiritual y proporciona un anclaje seguro para la vida, ya que refleja la realidad transformadora del Evangelio ante el mundo, sostiene durante pruebas y tribulaciones, e indica una conexión vital con Dios. Fundamentos teológicos de la alegría cristiana. Los fundamentos teológicos de la alegría cristiana incluyen la redención en Cristo, la presencia del Espíritu Santo, las promesas divinas y la esperanza escatológica, que generan una alegría profunda basada en la fidelidad inmutable de Dios y sustentan el gozo presente en medio de sufrimientos temporales. La guía nos ayudará a cultivar virtudes espirituales que enriquecerán nuestra vida de fe, como la modestia espiritual, y a comprender cómo la paz de Dios puede guardar nuestros corazones en un mundo lleno de afanes, para que podamos experimentar una alegría restauradora y fortalecer nuestra resistencia frente a las adversidades. La alegría cristiana está arraigada en las verdades más profundas de nuestra fe, y no depende de circunstancias transitorias, sino que es un resultado natural de la presencia y acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Del amor de Dios derramado en nuestros corazones es la fuente primaria de gozo auténtico, y otros frutos como la benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza complementan y fortalecen el gozo espiritual. Superando la tristeza y el desánimo. Para superar la tristeza y el desánimo, es importante reconocer la realidad de nuestros sentimientos, buscar la presencia de Dios en oración sincera, renovar la mente con las verdades de la palabra y practicar la gratitud, incluso en circunstancias difíciles. Del gozo en medio de las adversidades es posible gracias a una relación inquebrantable con Dios, y puede tener un impacto poderoso, convirtiendo las pruebas en oportunidades de testimonio y crecimiento espiritual. El gozo en medio de las adversidades. En la perspectiva eterna nos ayuda a mantener el gozo, sabiendo que las dificultades presentes no son comparables con la gloria venidera, y que la capacidad de mantener el gozo en medio de las adversidades es señal de una profunda confianza en el carácter y propósitos de Dios. En la Biblia nos ofrece testimonios de alegría en la vida de personajes como David, María, Pablo y Silas, quienes experimentaron un gozo desinhibido y sobrenatural en la presencia de Dios, a pesar de las persecuciones, peligros y adversidades que enfrentaron. La experiencia de gozo en el Señor ha sido una constante en la vida de fe de aquellos que han caminado íntimamente con Dios, como se ve en el ejemplo de Jesús, quien sufrió la cruz por el gozo que tenía puesto delante de él, y en la vida de santos. En la relación entre fe y gozo. La fe y el gozo están intrínsecamente conectados en la experiencia cristiana, ya que la fe nos permite ver las realidades invisibles que sustentan nuestra esperanza y produce confianza en las promesas divinas, lo que a su vez genera un gozo inconmovible, como se expresa en la idea de que la fe ve lo invisible y la fe genera confianza. Del gozo en el Señor es un mandamiento divino, como se ve en la instrucción de Pablo de gozaos siempre, que no es una sugerencia opcional sino un imperativo que se repite enfáticamente, y que Dios provee los recursos necesarios para cumplir, a través del Espíritu que inspira el mandamiento. El significado profundo de gozaos en el Señor. La expresión gozaos en el Señor tiene un significado profundo, ya que el verbo chairete implica una alegría continua y profunda, y la frase en el Señor indica el ámbito o esfera de esta alegría, que es la persona y señorío de Cristo, y se interpreta como una respuesta apropiada al Evangelio y una expresión externa de la vida de Cristo en nosotros. En la verdadera alegría no se trata solo de estar feliz, sino de experimentar una alegría profunda arraigada en nuestra unión con Cristo, como se menciona en la carta de Pablo en Filipenses. El ciclo de la alegría espiritual. La alegría espiritual recorre un ciclo que se autoalimenta, naciendo de nuestra comunión con Dios, creciendo a descubrir y vivir nuestro propósito, manifestándose en el servicio a otros y reforzándose en la comunidad de fe, lo que a su vez profundiza nuestra comunión con Dios. En la dimensión espiritual de la alegría trasciende lo meramente emocional o psicológico,
conectándonos con realidades eternas que dan profundidad y sustancia a nuestra experiencia de gozo, y se fundamenta la comunión con Dios, el propósito eterno, el servicio a otros y la comunidad de fe. La diferencia entre felicidad y gozo. Existe una diferencia importante entre felicidad y gozo, ya que la felicidad depende de circunstancias externas favorables, es una emoción temporal y fluctuante, se basa en experiencias placenteras y puede desaparecer rápidamente ante la adversidad, mientras que el gozo persiste independientemente de las circunstancias. Es un estado profundo y duradero del alma, se fundamenta en valores y verdades eternas y puede coexistir con el dolor y el sufrimiento. El gozo cristiano tiene su fuente en Dios mismo, por lo que permanece estable incluso cuando todo lo demás cambia, y es crucial para la vida cristiana, ya que no estamos llamados simplemente a buscar experiencias felices, sino a cultivar un gozo arraigado en realidades eternas que trasciende las circunstancias cambiantes de la vida. El gozo como protección espiritual. El gozo en el Señor actúa como una protección espiritual contra la depresión y la desesperanza, proporciona una fuente de energía divina para perseverar, como declaró Nehemías, el gozo del Señor es vuestra fuerza, y nos ayuda a mantener la perspectiva correcta y a tomar decisiones sabias basadas en la verdad en los momentos de prueba y tentación. La modestia es una característica del verdadero gozo, dirige la atención hacia Dios, no hacia uno mismo, mantiene una perspectiva adecuada sobre nuestros logros, reconoce que todo don viene de Dios y se manifiesta en actos de amor hacia los demás, y la verdadera alegría espiritual siempre va acompañada de modestia, lejos de la ostentación o la arrogancia. La modestia cristiana. La modestia cristiana es una cualidad multifacética que refleja la naturaleza de Cristo, quien se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y se manifiesta en una actitud interior de humildad y consideración hacia los demás. La modestia bíblica abarca principalmente una actitud interior de humildad y consideración hacia los demás, y no se limita solo a la apariencia externa, sino que también se refleja en la forma en que tratamos a los demás, considerándolos como superiores a nosotros mismos, siguiendo el ejemplo de Cristo. La modestia cristiana es una virtud espiritual que constituye un adorno interior que Pablo describe como de gran estima delante de Dios, reflejando el carácter divino, y nos libera de la exhaustiva búsqueda de validación externa, permitiéndonos vivir con autenticidad y libertad espiritual. Cristo encarnó la modestia perfecta a través de su vida y ministerio, viviendo en humilde servicio y demostrando la modestia perfecta a través de su enseñanza «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón», y su supremo acto de modestia se manifestó cuando se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y en la cruz se entregó completamente por nosotros. La modestia es importante porque debe ser conocida de todos los hombres, indicando su valor como testimonio cristiano en un mundo obsesionado con la autoexaltación, y atrae a otros hacia Cristo, ofreciendo un contraste refrescante con el egocentrismo predominante en la cultura contemporánea. La modestia auténtica facilita relaciones saludables dentro de la comunidad de fe, crea un ambiente donde todos pueden sentirse valorados y respetados, y refleja una coherencia entre nuestras creencias y nuestro comportamiento, demostrando la autenticidad de nuestra fe. La cercanía de Dios. La promesa de que el Señor está cerca puede interpretarse como referencia al regreso inminente de Cristo, recordándonos que vivimos en la expectativa de su segunda venida, y también significa la presencia constante del Señor en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, ofreciendo esperanza y sentido de urgencia. La cercanía providencial de Dios implica la atención divina a nuestras necesidades, y el Señor está cerca para escuchar nuestras oraciones, guiar nuestros pasos y proveer para nuestras necesidades según sus promesas, lo que constituye la base de nuestro gozo y modestia. La cercanía de Dios se experimenta en múltiples dimensiones, incluyendo la cercanía emocional, relacional, providencial y espiritual, que enriquecen nuestra vida espiritual y nos permiten experimentar plenamente su presencia. Experimentando la presencia de Dios. Para experimentar la presencia de Dios, se pueden practicar varias actividades, como la inmersión en la palabra a través de la lectura meditativa y el estudio profundo de las Escrituras, la oración contemplativa, la adoración sincera, el servicio compasivo y la contemplación de la creación. Estas prácticas no son fórmulas mágicas, sino canales que nos abren a una mayor conciencia de la presencia divina que siempre nos acompaña, y al integrarlas en nuestra vida diaria, fortalecemos nuestra percepción de la cercanía de Dios en cada aspecto de nuestra existencia. Venciendo la ansiedad y la preocupación. Para vencer la ansiedad y la preocupación, se puede encontrar liberación divina a través de la renovación mental, que implica reemplazar pensamientos de temor con verdades divinas, y la entrega total de nuestras ansiedades a Dios, como lo exhorta Pedro en 1 Pedro 5,
7. Lo que es un acto de fe que reconoce la capacidad de Dios para manejar lo que nos abruma. En la promesa de la cercanía de Dios es un consuelo y una motivación para vivir de manera coherente con nuestra fe, sabiendo que cada día nos acerca más al cumplimiento final de sus promesas, y que Él mismo dijo, «Cuando lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, a mí lo hicisteis». Lo que nos invita a servir a otros con el amor de Cristo y experimentar su presencia de manera tangible. El mandato divino de no afanarse. La ansiedad es una epidemia espiritual y emocional prevalente en la sociedad, pero el mandato divino de no afanarse ofrece un camino superior para enfrentar los problemas a través de la confianza en un Dios soberano que cuida perfectamente de sus hijos. Para no estar afanosos, se pueden implementar estrategias como identificar los desencadenantes de la ansiedad, renovar la mente con verdades bíblicas, practicar la oración continua, tomar acción obediente y buscar apoyo comunitario, lo que ayuda a desarrollar una resistencia espiritual contra la ansiedad y a vivir en la paz que Dios promete. La oración como antídoto contra la ansiedad. La oración es un antídoto efectivo contra la ansiedad, y según Pablo, se puede lograr a través de un proceso transformador que implica el reconocimiento honesto de las preocupaciones, la entrega completa de la situación a Dios, la escucha receptiva a la dirección divina y la recepción de la paz que solo Dios puede dar. La oración efectiva contra la ansiedad no se limita a recitar palabras o presentar peticiones, sino que implica una transferencia real de las cargas a Dios, lo que puede proporcionar una libertad interior que ninguna técnica humana puede ofrecer. Pablo describe 4 términos distintos para la comunicación con Dios, que son peticiones, oración, ruego y acción de gracias, y enfatiza que estas peticiones deben ser notorias delante de Dios, indicando transparencia, especificidad y confianza plena. La gratitud es un elemento clave en la oración, ya que transforma radicalmente la naturaleza de las oraciones y fortalece la confianza en la respuesta de Dios, y según Pablo, las peticiones deben ir acompañadas de hacimiento de gracias para reconocer la bondad y fidelidad de Dios ya demostradas. La gratitud como disciplina espiritual. La gratitud es una disciplina espiritual que transforma nuestra perspectiva interior y nos permite reconocer las bendiciones divinas incluso en tiempos difíciles, lo que reduce el estrés y mejora el bienestar emocional. La paz de Dios es un don divino que sobrepasa todo entendimiento y opera más allá de las leyes naturales de causa y efecto, actuando como una fuerza defensiva que protege nuestro bienestar interior y nos permite experimentar serenidad en medio de circunstancias adversas. La paz divina está inseparablemente vinculada a nuestra unión con Cristo Jesús y no promete la ausencia de problemas externos, sino la presencia de una serenidad interior que persiste independientemente de las circunstancias que nos rodean. La gratitud es clave para experimentar la paz espiritual, ya que nos permite enfocarnos en las bendiciones que ya hemos recibido y no solo en nuestras necesidades, lo que nos permite mantener una perspectiva espiritual saludable. La paz de Dios. La paz de Dios puede florecer en situaciones donde, según todo razonamiento humano, debería ser imposible experimentar tranquilidad, como lo demostró Pablo al escribir sobre el gozo y la paz desde una prisión romana. La paz divina protege nuestro corazón y nuestro entendimiento, actuando como un escudo contra las fluctuaciones extremas provocadas por circunstancias cambiantes y nos permite experimentar una serenidad interior que es inexplicable desde una perspectiva humana. Del centro cognitivo estabiliza nuestros pensamientos, evitando la rumiación excesiva y los ciclos de preocupación destructivos, mientras que el centro volitivo fortalece nuestra voluntad para tomar decisiones basadas en principios divinos. La protección integral mantiene la integridad de toda nuestra persona interior frente a influencias externas potencialmente desestabilizadoras, creando un santuario interior donde podemos experimentar la presencia de Dios independientemente de las tormentas exteriores. La protección espiritual en Cristo Jesús se logra a través de la identificación con Cristo, la mediación continua de Cristo, la comunión espiritual con el Espíritu Santo y la esperanza escatológica de un futuro glorioso donde toda causa de conflicto y ansiedad será eliminada. La verdad y la honestidad cristiana. La verdad es el fundamento de la vida cristiana, y se puede clasificar en diferentes dimensiones, como la verdad doctrinal, relacional, ética, existencial y personal, y es importante amar y valorar la verdad en todas sus dimensiones para desarrollar una integridad interior que refleje la naturaleza de Cristo. La honestidad cristiana implica una integridad completa que alinea nuestros pensamientos, palabras y acciones en un todo coherente, y se refleja en la dignidad, honorabilidad y nobleza, y es importante ocupar nuestra mente con lo que es honesto para desarrollar un carácter transparente que refleje la luz de Cristo sin distorsiones. Según Pablo,
la paz de Dios opera en Cristo Jesús, y nuestra conexión vital con Cristo constituye el conducto a través del cual fluye esta paz sobrenatural, protegiendo todo nuestro ser interior, y es importante cultivar pensamientos verdaderos y honestos para experimentar esta paz. Pensamientos honestos. En la sección Pensamientos honestos destaca la importancia de cultivar la sinceridad en nuestra vida interior, comunicarnos con sinceridad y transparencia, actuar con integridad en todas las circunstancias y construir vínculos basados en la autenticidad. Lo justo, viviendo conforme a los principios divinos. En lo justo, viviendo conforme a los principios divinos aborda la justicia legal, relacional, personal y social, resaltando la necesidad de respetar las leyes legítimas, tratar a los demás con equidad y honradez, y vivir de acuerdo con los valores que profesamos creer, siguiendo el ejemplo de Cristo. Lo puro, santidad y limpieza interior. En lo puro, santidad y limpieza interior se enfoca en la pureza moral, espiritual y mental, valorando la integridad sexual y la fidelidad, la sinceridad de corazón y la ausencia de motivaciones mixtas en nuestra relación con Dios, y la disciplina de dirigir conscientemente nuestros pensamientos hacia lo edificante y noble. Cultivando virtudes espirituales. Cultivando virtudes espirituales presenta las virtudes espirituales como el amor perfecto, las virtudes del carácter y las virtudes de la mente, y destaca la importancia de practicar disciplinas espirituales para nutrir el crecimiento de estas virtudes, trabajando en colaboración con el Espíritu Santo para desarrollar estas cualidades divinas. Transformación espiritual continua subraya la necesidad de reconocer nuestro estado actual, identificar áreas de fortaleza y debilidad, y comenzar un proceso activo de desarrollo espiritual, guiado por el Espíritu Santo, para alcanzar una transformación espiritual continua, como lo exhorta Pedro en 2 Pedro 1, 5-7. Transformación espiritual continua. En la visión clara del objetivo espiritual es alcanzar la semejanza a Cristo, lo que establece la dirección para nuestra transformación continua y se logra a través de la aplicación de medios transformadores como la oración, el estudio bíblico, la adoración y el servicio. En la participación en comunidad es fundamental para la transformación espiritual, ya que no ocurre en aislamiento, sino en el contexto de relaciones significativas dentro del cuerpo de Cristo, donde se experimenta rendición de cuentas y estímulo, y se desarrolla progresivamente como describe Pablo en 2 Corintios 3, 18. En las prácticas para desarrollar virtudes incluyen disciplinas de abstinencia como la soledad, el silencio, el ayuno y la simplicidad, que implican abstenerse temporalmente de actividades normales y legítimas para enfocarnos más intensamente en nuestra relación con Dios. Otras prácticas importantes son las disciplinas de compromiso, que incluyen el estudio, la adoración, el servicio y la comunidad, y que nos permiten participar activamente en actividades que nutren nuestra vida espiritual y promueven el crecimiento en virtudes. El Espíritu Santo juega un papel fundamental en la transformación espiritual, ya que mora permanentemente en cada creyente, nos ayuda a comprender las verdades espirituales, produce en nosotros el fruto del Espíritu, nos otorga dones y capacidades para el ministerio y servicio, e intercede por nosotros con gemidos indecibles, como se menciona en Romanos 8, 26. En la transformación espiritual es un proceso continuo que dura toda la vida y se logra a través de la combinación de estas prácticas y la obra del Espíritu Santo, que nos permite crecer progresivamente en nuestra relación con Dios y alcanzar la semejanza a Cristo. Del poder para el cambio y el crecimiento espiritual proviene de la tercera persona de la Trinidad, que trabaja incansablemente para conformarnos a la imagen de Cristo y requiere nuestra cooperación voluntaria. Meditación y reflexión espiritual. En la meditación y reflexión espiritual son fundamentales para el crecimiento cristiano y consisten en prácticas como la meditación bíblica, el examen de conciencia, la contemplación espiritual y el journaling espiritual, que nos ayudan a enfocar nuestra mente en verdades transformadoras y a procesar más profundamente lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Etapas del crecimiento cristiano. El crecimiento cristiano es un proceso orgánico que atraviesa diferentes etapas, desde la infancia hasta la madurez espiritual, y requiere nutrición espiritual adecuada, exposición a la luz de la verdad divina y poda ocasional a través de pruebas y disciplina, como se describe en la Escritura y se refleja en la metáfora del crecimiento natural utilizada por Pablo y otros autores bíblicos. En el camino espiritual, es común experimentar desafíos como luchas internas, periodos de sequedad espiritual y presiones culturales, que pueden ser difíciles de superar, pero que forman parte integral del proceso de crecimiento espiritual y nos ayudan a madurar en nuestra fe, como se describe en Romanos 7, 19 y otros pasajes bíblicos.
La madurez espiritual se logra a través de la práctica constante de la meditación y reflexión espiritual, el conocimiento bíblico, el servicio y la exposición a la verdad divina, y se caracteriza por una mayor semejanza a Cristo y una mayor capacidad para resistir las presiones culturales y vivir de acuerdo con los principios cristianos. La fe fortalecida por las dificultades. La fe se fortalece y purifica a través de las dificultades, como se menciona en Romanos 1, 17, el justo por la fe vivirá, lo que no solo es una declaración teológica, sino una realidad práctica en medio de los desafíos. Para superar obstáculos espirituales, es importante identificar el obstáculo, buscar perspectiva bíblica, aplicar estrategias apropiadas y movilizar apoyo comunitario, ya que los obstáculos en el camino espiritual no son señales de fracaso, sino oportunidades para desarrollar mayor dependencia de Dios y profundizar nuestra experiencia de su gracia, como lo testificó Pablo en 2 Corintios 12, 9. La superación de obstáculos no siempre significa la eliminación completa del obstáculo, sino aprender a avanzar espiritualmente a pesar de él, o incluso a través de él, y la victoria espiritual se manifiesta frecuentemente como perseverancia fiel en medio de circunstancias adversas. La importancia de la comunidad cristiana. La comunidad cristiana es fundamental para la vida espiritual, ya que Dios nunca diseñó la vida cristiana para ser vivida en aislamiento, y la Iglesia representa la restauración de la comunidad bajo el señorío de Cristo, proporcionando un ambiente de amor mutuo, servicio recíproco, corrección amorosa, compañerismo fortalecedor y testimonio colectivo. El compañerismo espiritual es esencial para la vida cristiana, ya que tiene una dimensión vertical y horizontal, y como lo enfatiza Juan en 1 Juan 4, 20, la relación con Dios y con otros creyentes es inseparable, y el compañerismo auténtico entre creyentes proporciona numerosos beneficios prácticos, como perspectivas complementarias, apoyo emocional y ejemplos vivos de fe que nos inspiran. El compañerismo espiritual es fundamental para el crecimiento espiritual, ya que nos ayuda a descubrir puntos ciegos en nuestro carácter y a recibir retroalimentación honesta de hermanos en la fe, como se afirma en Proverbios 27, 17, donde se dice que hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. O en un mundo cada vez más individualista y digitalmente aislado, el compañerismo espiritual auténtico se vuelve no solo importante sino contracultural, y representa un testimonio poderoso de la comunidad redimida que Dios está formando a través de Cristo. Recursos para el crecimiento espiritual. Los creyentes disponen de una abundancia de recursos para el crecimiento espiritual, incluyendo herramientas tradicionales como comentarios bíblicos, concordancias y diccionarios teológicos, así como recursos digitales como aplicaciones de estudio bíblico, podcast y cursos en línea. Pero es importante recordar que el crecimiento espiritual no depende de la cantidad de herramientas utilizadas, sino de la aplicación fiel y consistente de verdades fundamentales. En las disciplinas espirituales, como el estudio bíblico, la oración, el ayuno, la adoración y el servicio, son prácticas intencionales que nos posicionan para recibir la gracia transformadora de Dios y nos ayudan a estructurar nuestra vida espiritual y a mantener una conexión consistente con Dios. La lectura y el estudio de la Biblia son fundamentales para el crecimiento espiritual y pueden realizarse de diferentes maneras, como la lectura devocional, el estudio sistemático, la meditación bíblica y el estudio comunitario, como se afirma en 2 Timoteo 3, 16-17, donde se dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La adoración auténtica. La adoración auténtica surge como respuesta a la revelación de quién es Dios y lo que ha hecho, y es una expresión de alabanza y reverencia a Dios, que es fundamental para el crecimiento espiritual y la relación personal con Dios. La adoración es un acto que se realiza para ofrecer honor a Dios, y no primariamente para satisfacer nuestras necesidades emocionales, y cuando adoramos, somos transformados a la semejanza de lo que adoramos, como se menciona en 2 Corintios 3, 18. La verdadera adoración trasciende momentos específicos y se convierte en un estilo de vida, como lo exhorta Pablo en Romanos 12, 1, presentando nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo a Dios. La adoración terrenal es un anticipo de la adoración perfecta que experimentaremos eternamente, y participamos ahora, aunque imperfectamente, en la adoración celestial descrita en Apocalipsis, como lo expresó Agustín cuando escribió: «Nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti». El servicio y el ministerio.
El servicio y el ministerio son una expresión esencial de nuestra identidad como seguidores de Cristo, y todo creyente está llamado al servicio, como lo declaró Jesús cuando dijo: "El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir", Marcos 10, 45. El evangelismo genuino fluye del amor por Dios y por las personas, y no de obligación legalista o deseo de reconocimiento, y se caracteriza por una preocupación sincera por el bienestar eterno de los demás, como se menciona en Mateo 25, 40. Compartir nuestra historia de transformación es una poderosa herramienta evangelística, y el evangelismo efectivo implica tanto hablar como escuchar, respetando la dignidad y el proceso personal de cada individuo, como lo exhorta Pedro en 1 Pedro 3, 15. La conversión genuina es obra del Espíritu Santo, y nuestra responsabilidad es sembrar fielmente, dejando los resultados a Dios, como se menciona en la Gran Comisión, Mateo 28, 19 al 20. La fe en la vida diaria. La fe cristiana debe permear cada aspecto de nuestra existencia cotidiana, incluyendo las relaciones familiares, la ética laboral, la administración del tiempo y las decisiones cotidianas, y no debe permanecer como un conjunto de creencias abstractas o prácticas religiosas aisladas. La fe cristiana debe traducirse en acciones concretas en la vida diaria, ya que una fe que no se refleja en acciones es considerada muerta en sí misma según Santiago 2, 17, y aplicar los principios espirituales en la vida diaria implica tomar decisiones conscientes que reflejen los valores del reino en situaciones ordinarias. El crecimiento espiritual comienza con una decisión deliberada de priorizar la relación con Dios y el desarrollo del carácter cristiano, y requiere una planificación intencional, incluyendo establecer tiempos específicos para prácticas espirituales y crear sistemas que apoyen las prioridades espirituales. La rendición de cuentas y la evaluación regular son fundamentales para el crecimiento espiritual, ya que compartir los compromisos espirituales con otros creyentes de confianza puede animar, desafiar y ayudar a mantener el rumbo, y examinar periódicamente el progreso puede prevenir la complacencia y el desánimo. El gozo y la paz como cualidades duraderas. El gozo cristiano es una cualidad duradera que puede sostener a los creyentes a través de todas las estaciones de la vida, y no depende de circunstancias favorables, sino de verdades eternas como el amor incondicional de Dios, el perdón de los pecados, la presencia del Espíritu Santo y la seguridad del futuro eterno en Cristo. La paz que Dios ofrece es una presencia positiva que estabiliza la vida interior, independientemente de las circunstancias externas, y es la serenidad que resulta de confiar en la soberanía y bondad divinas, lo que permite mantener perspectiva y equilibrio incluso en medio de las tormentas de la vida. El legado que Cristo nos dejó incluye el gozo y la paz, y está disponible para cada creyente que elija vivir conforme a los principios espirituales, y para lograr esto, es necesario vivir en victoria, renovar la mente, transformar las emociones y alinear la conducta con valores divinos, como se menciona en Juan 14, 27, donde Jesús dice: "La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da". La invitación a la transformación. La invitación de Pablo a gozarse en el Señor y experimentar la paz de Dios es una llamada transformadora que requiere una respuesta deliberada y el establecimiento de nuevas prioridades y hábitos para alinearse con el propósito divino para nuestras vidas. Del gozo del Señor es un fundamento sólido que sostiene toda nuestra vida espiritual, como declaró Nehemías: "El gozo del Señor es vuestra fuerza", proporcionando la energía espiritual necesaria para enfrentar cualquier desafío. Cuando vivimos en el gozo y la paz divinos, nuestra vida se convierte en un testimonio luminoso en un mundo oscurecido por la ansiedad y el desaliento, creando oportunidades para compartir el Evangelio y atraer a otros hacia la fuente de nuestra fortaleza interior. Del gozo y la paz que experimentamos ahora son solo un anticipo de la alegría plena que conoceremos en la presencia de Dios por toda la eternidad, infundiendo significado y propósito a nuestra experiencia presente. El gozo y la paz como camino continuo. Del gozo en el Señor no es un destino final sino un camino continuo, no una experiencia única sino un estilo de vida que se profundiza con el tiempo, y es tanto un don divino como una disciplina espiritual que cultivamos día a día, como lo expresó Pablo: "Gozaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos". En la paz que sobrepasa todo entendimiento se puede experimentar guardando nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús, lo que nos permite vivir una vida llena de gozo y paz, y ser un testimonio luminoso en el mundo. Destellos, disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video.
Salud y vida @lavida2025